El sol de Egipto no iluminaba, calcinaba sobre las arenas doradas del desierto. Una columna humana de proporciones bíblicas avanzaba con un paso que mezclaba la urgencia con el agotamiento. Eran miles, un río de almas que cargaban a sus espaldas el peso de 4 siglos de cadenas y el polvo de los ladrillos que sus propias manos habían moldeado bajo el látigo. A la cabeza de esta marea de libertad se alzaba la figura de Moisés. Su túnica, desgastada por el desierto, ondeaba al viento, mientras su mano derecha apretaba con fuerza un cayado de madera rústica, el objeto que había humillado a los dioses de Egipto. La escena es cinematográfica desde una toma aérea. El pueblo de Israel parece una cicatriz que atraviesa la inmensidad del desierto de Pi-Hahai. A sus espaldas el horizonte ya no es solo arena y calor. Una nube de polvo oscuro comienza a levantarse, tan densa que parece una tormenta de arena cobrando vida. No es el viento, es el metal. El destello del bronce y el oro de los carros de guerra de Faraón empieza a brillar en la distancia. Una maquinaria de muerte que avanza a una velocidad aterradora. El pueblo no lo sabe aún, pero se dirigen hacia una trampa geográfica, donde la fe será el único puente posible. La marcha se detuvo en seco con un rumor de confusión que corrió como un escalofrío desde la vanguardia hasta la retaguardia. Frente a ellos, el desierto simplemente dejaba de existir para dar paso a un abismo de agua líquida. El Mar Rojo no era una laguna mansa, sino una extensión vasta y profunda, cuyas olas de un azul cobalto golpeaban con violencia contra las rocas de la orilla. El viento marino, cargado de sal, golpeó los rostros de los fugitivos, recordándoles que no tenían barcos, ni puentes, ni tiempo. El mar se alzaba como un muro infranqueable, una frontera líquida que parecía burlarse de sus sueños de libertad. Moisés llegó al borde mismo donde el agua lame la arena. La inmensidad del mar era sobrecogedora. El horizonte no mostraba otra cosa que crestas blancas de espuma y la profundidad de un océano que no perdonaba a los intrusos. A los lados, imponentes acantilados de piedra escarpada encerraban al pueblo en un callejón sin salida. El escenario era una jaula perfecta. El mar al frente, las montañas a los costados y detrás, el eco creciente de los cascos de los caballos. El pánico comenzó a germinar entre la multitud, y los ojos de miles se volvieron hacia aquel hombre con el cayado, quien permanecía en un silencio absoluto, contemplando el abismo como si esperara que las aguas le hablaran. El suelo comenzó a temblar con una frecuencia rítmica y aterradora. Aquella nube de polvo en el horizonte se rasgó para revelar la pesadilla de cualquier nación. 600 cajus, Yigehau, Iskoshidus, la élite del ejército de Ramsés, cargando con una furia metálica. El brillo del oro en los petos de los caballos y el reflejo del sol en las puntas de las lanzas creaban un resplandor cegador. Los egipcios no venían a negociar, venían a borrar la humillación de las plagas con la sangre de los fugitivos. El sonido de los látigos chasqueando en el aire y el relincho de los corceles se mezclaban con el grito de guerra de un imperio que se negaba a dejar ir su mano de obra. Desde la perspectiva de los israelitas, la visión era apocalíptica. Se encontraban atrapados entre dos fuerzas elementales: la furia humana armada con hierro detrás de ellos y la furia de la naturaleza líquida frente a ellos. Madres abrazaban a sus hijos contra el pecho y los hombres jóvenes miraban sus manos vacías, sin armas para enfrentar a los carros de combate que ya se perfilaban como siluetas negras contra el sol poniente. El aire se llenó de un clamor de desesperación, un grito colectivo que pedía volver a las cadenas antes que morir ahogados o pasados por la espada. En medio de ese caos de miedo, la figura de Moisés permanecía como una columna de granito, imperturbable, observando cómo la vanguardia de Faraón acortaba la distancia de manera implacable. Justo cuando el relincho de los caballos egipcios parecía estar a punto de ahogar los lamentos de los israelitas, el cielo respondió. No fue una plaga de fuego, ni un torrente de granizo. Fue una columna de nube densa y brillante que, hasta ese momento, había guiado a los hebreos en su marcha diurna. De repente, la columna descendió del cielo y se interpuso entre los dos ejércitos, como un muro sobrenatural de bruma. Para los israelitas, la nube brillaba con una luz protectora, un faro de esperanza en medio de la oscuridad inminente. Pero para los egipcios se convirtió en una barrera impenetrable, una oscuridad densa
que les robaba la vista y la moral. La escena es de una tensión dramática. Los caballos de Faraón, que galopaban con una furia desatada, se detuvieron abruptamente, relinchando de miedo y encabritándose ante la oscuridad repentina y antinatural que había envuelto sus líneas. Los jinetes egipcios, expertos en la guerra, se encontraron de repente ciegos, sus armas inútiles contra una niebla que no podían cortar. Del lado israelita, el clamor se calmó, transformándose en un silencio de asombro y una esperanza incipiente. Moisés, al observar la columna de nube, comprendió que el tiempo de la espera había terminado. La intervención divina no era solo un escudo, era una señal para avanzar hacia lo imposible. Bajo el resplandor sobrenatural de la columna de fuego, que ahora reemplazaba la nube, al caer la noche, Moisés avanzó hasta que las puntas de sus sandalias fueron bañadas por la espuma fría del mar. La multitud guardó un silencio sepulcral, observando la silueta del hombre que se alzaba contra la inmensidad del océano. Con un movimiento lento, cargado de una autoridad que parecía emanar de la tierra misma, Moisés extendió su mano derecha y elevó su cayado de madera hacia el horizonte oscuro. El gesto fue simple, pero la respuesta del universo fue violenta. De repente, un viento solano, un aire abrasador y seco venido del este, comenzó a soplar con una fuerza huracanada. No era una brisa, era un rugido invisible que golpeó la superficie del agua con la potencia de 1000 martillos. Las olas, en lugar de romper contra la orilla, empezaron a retroceder, luchando contra su propia naturaleza. Vemos cómo el agua se agita en un remolino blanco y furioso, mientras una fisura comienza a abrirse en el centro del mar. La profundidad del océano estaba siendo cortada por un cuchillo invisible, y por primera vez desde el inicio de los tiempos, el lecho marino, el fondo que nadie había visto, se preparaba para quedar al descubierto ante los ojos de los mortales. Lo que ocurrió a continuación desafió toda ley de la física y la lógica humana. Bajo el mando del cayado de Moisés, el mar Rojo se desgarró. El agua, un elemento que por naturaleza busca el nivel y la fluidez, se solidificó en los costados como si fuera cristal o piedra. 2 murallas colosales de agua se elevaron hacia el cielo nocturno, alcanzando alturas vertiginosas que ocultaban las estrellas. En el centro, el lecho marino no emergió como un lodazal fangoso, sino como un camino de tierra seca, nivelado y firme por el viento abrasador que no dejaba de soplar. La imagen es sobrecogedora: un cañón de agua líquida de kilómetros de largo. A través de las paredes transparentes y agitadas, se podían vislumbrar las siluetas de grandes criaturas marinas y bancos de peces, atrapados en esa suspensión milagrosa, observando con ojos inexpresivos a los humanos que se atrevían a cruzar su dominio. El abismo, antes símbolo de muerte, se había convertido en un santuario de paso. Moisés permanecía en la entrada de este corredor imposible, con el viento agitando su barba y su túnica, señalando con su vara el camino hacia la otra orilla. El pueblo de Israel, paralizado por una mezcla de terror sagrado y asombro absoluto, comenzó a dar sus primeros pasos hacia el corazón del mar. El descenso al lecho marino fue un acto de fe colectiva que hizo crujir el alma de cada hombre, mujer y niño. Al entrar en el corredor, el sonido del mundo exterior desapareció, reemplazado por un rugido líquido y vibrante que parecía provenir del centro de la tierra. Las murallas de agua, suspendidas por una fuerza invisible, temblaban y se agitaban a los costados de los hebreos, como bestias encadenadas que luchaban por liberarse de su prisión de aire. La humedad era tan densa que se podía sentir en la piel, y el reflejo de la columna de fuego en las paredes de cristal líquido iluminaba el camino con un brillo espectral y azulado. Vemos a las caravanas avanzando a paso rápido en el ganado, mugiendo con nerviosismo, los ancianos apoyados en sus bastones y los niños, mirando con los ojos muy abiertos las sombras gigantescas de los cetáceos que nadaban tras la pared de agua. La tierra bajo sus pies estaba milagrosamente seca, pero el aire estaba cargado de una tensión eléctrica insoportable. Cada paso que daban los alejaba de la orilla conocida y los hundía más profundamente en el abismo. Moisés observaba desde la retaguardia, sintiendo el peso de la muralla líquida sobre su cabeza, consciente de que la salvación y la tumba estaban separadas apenas por un suspiro de voluntad divina. El velo de misterio comenzó a desvanecerse. La columna de nube,
que durante horas había servido como un muro de oscuridad impenetrable para los egipcios, empezó a elevarse y a disiparse en el aire salino de la noche. Faraón, de pie sobre su carro de oro, entrecerró los ojos mientras la visibilidad regresaba. Sus exploradores señalaron hacia adelante con gritos de incredulidad. Lo que vieron no fue una orilla vacía, sino el espectáculo más blasfemo para su lógica. El mar estaba abierto, y una procesión de miles de esclavos se movía por el fondo del abismo como si caminaran por las calles de Tebasán. La escena muestra el rostro de Ramsés, transformándose de la confusión a una furia ciega. Para el monarca, aquel milagro no era una señal de advertencia, sino un desafío personal. Con un movimiento violento de su brazo, ordenó el avance. Los látigos volvieron a restallar sobre los lomos de los caballos, y el estruendo de los 600 carros de guerra se reanudó con una ferocidad renovada. Los egipcios, cegados por su soberbia y el deseo de venganza, no dudaron en lanzarse tras su presa. El suelo de la orilla quedó atrás mientras las ruedas de bronce golpeaban la tierra seca del lecho marino, adentrándose sin saberlo en las fauces de una trampa líquida que los esperaba en el silencio de las profundidades. El estruendo de los carros egipcios cambió de tono al entrar en el corredor de cristal. El golpe seco de las ruedas sobre la arena del desierto se transformó en un eco metálico y confinado, amplificado por las murallas de agua que los rodeaban. 600 cajos Jigejaus seguidos por una caballería interminable se lanzaron por el abismo, con una sed de sangre que nublaba su juicio. La escena es de una simetría aterradora en la distancia, la marea humana de Israel huyendo hacia la salvación, y tras ellos, el acero y el oro de Egipto, brillando bajo el reflejo de las antorchas que los soldados sostenían en alto. A medida que el ejército se adentraba en el corazón del mar, la atmósfera comenzaba a tornarse opresiva. Los caballos, animales sensibles a lo sobrenatural, empezaron a relinchar con un pánico creciente, sus ojos fijos en las paredes de agua que vibraban, como si un terremoto invisible las sacudiera. Las ruedas de los carros, diseñadas para la velocidad en las llanuras, empezaron a hundirse en parches de tierra que, inexplicable, volvían a tornarse lodosos bajo el peso de la arrogancia imperial. El camino que para los humildes fue firme, para los poderosos, se estaba convirtiendo en una ciénaga. El corredor marino, que había sido un portal de esperanza, empezaba a cerrarse mentalmente sobre los perseguidores, como una mandíbula que aún no se decide a morder. Desde las alturas del cielo nocturno, la visión era la de una colisión de destinos. El ejército más poderoso del mundo estaba ahora atrapado en el punto más profundo del abismo. De repente, el orden egipcio se desmoronó. Una fuerza invisible comenzó a actuar sobre la maquinaria de Faraón. Vemos como las ruedas de bronce de los carros, las piezas de ingeniería más perfectas de la época, empezaban a saltar de sus ejes sin explicación alguna. Los carros se ladeaban violentamente, lanzando a los capitanes y arqueros al lodo que brotaba repentinamente bajo ellos. El pánico se apoderó de la caballería. Los caballos se encabritaban, chocando unos contra otros en el estrecho corredor, mientras el sonido del metal retorciéndose competía con el rugido sordo del mar que vibraba a los costados. Los generales egipcios, cuyos rostros antes mostraban desprecio, ahora reflejaban un terror primario. Intentaron dar la vuelta, pero el fango se tragaba las patas de los corceles y los ejes de los carros se hundían en una tierra que se volvía líquida solo para ellos. En medio del caos, una voz aterrada recorrió las filas de Faraón: Hayamos de Israel, porque su Dios pelea por ellos contra nosotros. Pero el retroceso era imposible. El ejército estaba encajonado en una trampa de agua y barro, bajo la sombra de murallas que empezaban a sudar torrentes de espuma. Los pies del primer israelita tocaron la arena firme de la orilla de Madián, y un grito de alivio, aún contenido por el asombro, empezó a recorrer la multitud. Uno a uno, los fugitivos salían del abismo, emergiendo de las sombras del corredor marino hacia la luz de la luna que bañaba la nueva tierra. Pero el proceso no había terminado. Mientras el pueblo se congregaba en la orilla, mirando hacia atrás con el corazón en un puño, vieron cómo los últimos rezagados saltaban a la arena segura, justo cuando los carros egipcios, en un esfuerzo desesperado por avanzar entre el lodo, llegaban a la mitad del trayecto. Moisés, que había sido el último en la retaguardia de su pueblo, subió a un promontorio rocoso que dominaba la entrada del corredor. Su figura, recortada contra el cielo nocturno,
irradiaba una solemnidad aterradora. El viento, que antes soplaba con fuerza hacia el este para abrir el camino, cesó abruptamente, dejando un vacío de sonido que fue llenado por el caos de los gritos egipcios en el fondo del mar. Moisés se volvió hacia la inmensidad del agua. Sus ojos reflejaban la luz de las antorchas enemigas que todavía brillaban en el abismo. Con un movimiento deliberado y final, volvió a extender su mano sobre el mar rojo, alzando el cayado de madera hacia las murallas de cristal que temblaban bajo una presión insostenible. El tiempo pareció detenerse por un instante eterno. En el momento en que el cayado de Moisés descendió, el vínculo invisible que desafiaba la gravedad se quebró. Las murallas de agua, que se habían alzado como rascacielos de cristal líquido, emitieron un crujido ensordecedor, similar al de una montaña de hielo hundiéndose en el océano. La tensión que mantenía el corredor abierto se desvaneció, y la masa del Mar Rojo, contenida por una mano divina, reclamó su dominio con una furia multiplicada por la espera. La escena es un despliegue de poder elemental. Vemos las crestas de las olas colapsando desde lo más alto, convirtiéndose en cataratas blancas y violentas que caen directamente sobre el centro del abismo. El ejército de Egipto, atrapado en el punto más profundo, alzó la vista para ver cómo el cielo mismo desaparecía bajo una bóveda de agua que se cerraba sobre ellos. No hubo tiempo para huir, ni para gritar, ni para looker. La majestuosidad de los carros de guerra y la soberbia de los jinetes quedaron reducidas a nada ante el peso de millones de toneladas de agua que se precipitaban hacia el fondo, borrando el camino seco en un parpadeo de espuma y trueno. El impacto fue apocalíptico. Cuando las dos murallas de agua colisionaron en el centro del canal, el estallido de espuma se elevó cientos de metros hacia el cielo, como una explosión de cristal blanco. El sonido no fue un simple chapoteo, sino un rugido sísmico que hizo vibrar las rocas de la orilla y sacudió el pecho de los israelitas que observaban desde la seguridad de la arena. El Mar Rojo, antes dividido por una voluntad externa, se cerró sobre sí mismo con una fuerza centrípeta que devoró todo rastro de tierra seca. En el corazón del remolino, la gloria de Egipto fue erradicada. Los carros de oro, las armaduras de bronce y los estandartes imperiales desaparecieron bajo una masa turbulenta de agua y sedimentos. La imagen muestra la violencia del océano, regresando a su cauce en olas gigantescas, chocando entre sí, creando torbellinos oscuros que succionaban hacia las profundidades cualquier resto de la maquinaria de guerra de Faraón. El abismo, que había sido un pasaje de vida para los esclavos, se convirtió en segundo en el mausoleo líquido para sus opresores. El silencio del desierto fue reemplazado por el rugido triunfante de un mar que volvía a ser uno solo, borrando para siempre el camino que Dios había trazado en el lodo. La violencia del choque se dio ante un borboteo sordo y profundo. Poco a poco, el rugido de la colisión se transformó en el sonido rítmico y ancestral de las olas, volviendo a su cauce. La superficie del Mar Rojo, antes desgarrada, se extendía ahora como una manta de plata bajo la luz de la luna, ocultando bajo su manto oscuro el destino de miles de guerreros. El caos de la espuma blanca fue reemplazado por una calma inquietante, una quietud que solo se ve tras el paso de una tormenta perfecta. El silencio de la orilla fue roto no por un grito, sino por un murmullo que creció hasta convertirse en un estruendo de júbilo humano. Al ver los restos de los carros flotando en la espuma, la realidad del milagro se asentó en el corazón del pueblo. Las mujeres, lideradas por Miriam, sacaron panderos que habían guardado entre sus pertenencias de esclavitud, y el ritmo del cuero golpeado empezó a marcar el pulso de una nación recién nacida. El canto no era solo una melodía, era un rugido de alivio que rebotaba en los acantilados de granito, una declaración de que el miedo que los había perseguido durante siglos se había ahogado en las profundidades. La escena es vibrante y llena de movimiento. Miles de voces se unen en un coro épico bajo las estrellas. Los hombres alzaban sus manos hacia el cielo, algunos cayendo de rodillas sobre la arena mojada, mientras otros bailaban alrededor de las hogueras improvisadas que empezaban a salpicar la costa. El Mar Rojo, que momentos antes era una muralla de muerte, ahora servía de telón de fondo para la mayor celebración de libertad de la historia antigua. El contraste es total entre ellos, la oscuridad del abismo que devoró a un ejército. Frente a ellos,
el resplandor de un pueblo que por primera vez respiraba un aire que no pertenecía a ningún faraón. Sin embargo, el mar no tardó en devolver los fragmentos del desastre. La marea comenzó a arrastrar hacia la orilla los restos despojados de la soberbia imperial, escudos de madera dorada flotando como balsas huérfanas, arcos rotos, flechas que se mecían en la espuma, y las ruedas de los carros que una vez fueron el orgullo de Tebas. Los cuerpos de los caballos y los jinetes, despojados de su poder, aparecían en la orilla como simples figuras de arcilla rotas por el agua. Los israelitas, desde la orilla de la libertad, observaban en un silencio absoluto como el mar les entregaba las pruebas físicas de que sus cadenas se habían hundido para siempre. Aquella civilización que se creía eterna era ahora nada más que madera a la deriva y metal oxidándose en el abismo, mientras el estruendo de los panderos y los cantos de victoria llenaban el aire. Una figura permanecía inmóvil, ajena al júbilo frenético. Moisés se encontraba en la cima de una formación rocosa, con la silueta recortada contra el resplandor de la luna, que se reflejaba en las aguas ahora mansas. El viento marino agitaba su túnica y sus cabellos canos, pero su mirada no estaba puesta en los restos que la marea devolvía, sino en el horizonte infinito. Sus manos, que aún sostenían el cayado con fuerza, temblaban levemente por la descarga de poder que acababa de atravesarlas. La escena captura la soledad del líder. En sus ojos se reflejaba una gratitud profunda, pero también la pesada conciencia de la magnitud de lo ocurrido. Acababa de ser el instrumento para desmantelar la fuerza militar más grande de la tierra y, al mismo tiempo, el partero de una nación que no tenía hogar. El Mar Rojo, ahora un espejo oscuro y silencioso, guardaba el secreto de un juicio terrible y una salvación imposible. Moisés comprendía que este no era el final del viaje, sino el cierre violento de un capítulo de esclavitud. El mar ya no era una barrera, sino una tumba y un bautismo que separaba para siempre su pasado en Egipto de un futuro incierto en las arenas del Sinaí. El velo de la noche comenzó a rasgarse, dando paso a una luz violácea que pronto se transformó en un incendio de tonos naranjas y carmesíes. El amanecer no solo trajo un nuevo día, sino que desnudó la realidad del territorio que ahora pisaban. Al girar la espalda al mar, el pueblo de Israel se encontró con una inmensidad que sobrecogía los sentidos. El desierto de Shur no era el desierto de dunas suaves que habían dejado atrás en Egipto, sino un paisaje de rocas afiladas, montañas de granito que desafiaban al cielo y llanuras de arena calcinada que se perdían en el infinito. La escena muestra a la multitud, antes unida por el pánico, ahora dispersa a lo largo de la costa, bajo la claridad despiadada del sol naciente. La luz revelaba el contraste entre la pureza del mar azul y la aridez de la tierra ocre. El polvo del desierto comenzó a levantarse con la brisa matutina, recordándoles que la libertad tenía un precio, la Incertaidanberg. Ya no había muros de piedra ni guardias en las torres, pero ante ellos se extendía un vacío que exigía una nueva forma de supervivencia. Moisés, observando el horizonte, donde el cielo se fundía con la arena, supo que el Mar Rojo había sido el umbral, y que el desierto sería el crisol donde el espíritu de un pueblo esclavo debería forjarse como el acero. Con el sol ya plenamente asentado sobre el horizonte, la euforia del canto dio paso a la actividad febril de la supervivencia. A lo largo de kilómetros de costa, las familias hebreas comenzaron a recoger lo que el mar, en un último acto de justicia poética, había depositado a sus pies. La escena es una mezcla de asombro y pragmatismo a hombres y mujeres recuperando armas de bronce, petos de cuero y finas telas egipcias que las olas habían lavado de la sangre y la soberbia de sus antiguos dueños. El botín de la Mayo, era potencia militar del mundo, ahora servía para equipar a una nación de pastores y esclavos. Vemos el movimiento de la caravana, preparándose para lo desconocido. Los animales son cargados con odres de agua y sacos de harina, mientras las madres aseguran a sus hijos pequeños sobre sus hombros. No hay rastro de las cadenas. En su lugar, hay una determinación silenciosa que se lee en sus rostros curtidos por el salitre. Moisés, descendiendo de su puesto de vigilancia, camina entre su pueblo, observando cómo la estructura de una sociedad libre comienza a formarse espontáneamente. El Mar Rojo queda atrás,
convertido en una línea azul que separa lo que fueron de lo que están destinados a ser. La marcha hacia el corazón del Sinaí comienza, y el rastro de miles de pies sobre la arena virgen marca el primer renglón de una historia que el mundo nunca olvidará. Antes de que la última fila de la caravana se perdiera entre los pliegues de las montañas rocosas, la presencia que los había salvado volvió a manifestarse de la cúpula celeste. Con una suavidad que contrastaba con la violencia del mar, descendió la columna de nube. Se posicionó en el frente, una torre de vapor y luz blanca que parecía conectar el cielo con la arena. Su sombra proyectada sobre el desierto ofrecía un respiro contra el sol abrasador, convirtiéndose en el único compás fiable en un territorio sin caminos. La imagen es de una solemnidad absoluta en el pueblo de Israel, cargando con sus pertenencias y el botín de Egipto, avanza siguiendo la estela de esa bruma sagrada. Al mirar hacia atrás por última vez, el mar Rojo se ve como una franja lejana, una cicatriz azul que ha devorado al imperio más poderoso de la tierra. La columna de nube no solo marca la dirección, sino que reafirma la nueva identidad de los fugitivos. Ya no son esclavos huyendo de un amo, sino una nación marchando hacia un destino. Moisés, a la cabeza, levanta su mirada hacia la nube, comprendiendo que el mismo poder que separó las aguas es el que ahora los guiará a través del silencio mortal del Sinaí, transformando el desierto en su camino de purificación. La gran procesión se convierte en un río de sombras que se aleja lentamente hacia el corazón del desierto. Desde una vista panorámica, la multitud parece fundirse con las dunas y los macizos de granito, siguiendo la estela protectora de la columna de nube que se alza como un gigante de vapor en el horizonte. El sonido de los panderos se apaga, reemplazado por el susurro del viento que borra, poco a poco, las huellas de miles de pies sobre la arena virgen. Israel se interna en el silencio del Sinaí, dejando atrás la civilización que los encadenó y abrazando la libertad que los pondrá a prueba. En el último plano de esta historia, la cámara regresa a la orilla del mar Rojo en las aguas, ahora de un azul profundo y sereno. Leman suavemente la arena donde hace apenas unas horas se libró la batalla más desigual de la historia. No queda nadie en la playa, solo el silencio mudo de un testigo líquido que guarda en sus profundidades los restos de carros y coronas. El mar, que se abrió como un templo para los oprimidos y se cerró como una tumba para los opresores, permanece como un monumento eterno a lo imposible. La fe de un hombre y el clamor de un pueblo han cambiado el curso de la historia, y mientras el sol brilla sobre la superficie infinita, el mundo sabe que, a partir de hoy, ninguna muralla, ni de piedra, ni de agua, es capaz de detener a quienes marchan bajo la promesa de lo divino.